¿Sabías que el 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad? Esto se conmemora gracias a la fusión o combinación que existió de la cultura española con la cultura de América, o bueno, del continente que hoy conocemos como América, ¿verdad? Esto después de que Cristóbal Colón llegara al continente, a descubrir el continente americano. Sí, así es. El 12 de octubre de 1492 es conocido como el Día de la Hispanidad, pues porque es el día donde Cristóbal Colón embarca con sus tres carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, en las costas del Caribe. Pues, ¿por qué se le llama Hispanidad? O sea, ya Ángeles empezaba diciendo que pues es la unión de la cultura española y americana. Pues precisamente es esto. Pero la hispanidad engloba muchos más términos, no solamente con la americana, porque hubo muchas partes de España en varios puntos del mundo, no solo en América, sino que también en África, en Asia, al este un poco de Europa. O sea, realmente, como lo decía el rey Felipe II, pues el sol no se imponía ante su reino. Nosotros hoy traemos el tema, la hispanidad como un fruto, no como una pérdida, porque de hecho no es una pérdida. Bueno, hay que resaltar los puntos históricos. Vamos a empezar, por ejemplo, cuando Hernán Cortés llega al puerto de Veracruz, que luego lo fundan ellos mismos, el puerto de Veracruz, en el 1519. Posterior a eso, pues se dieron varias alianzas, treguas, etcétera. A ver, hay que entender un concepto antes de todo, de que, a ver, ¿por qué al menos personas como nosotros decimos la hispanidad como un fruto? Porque, bueno, se nos ha enseñado a través de la leyenda negra de que, digamos, eran españoles contra indígenas, solo así, o sea, sin más. Pero esta parte de la historia es errada, y el que trate de imponer esta versión de la historia simplemente está desinformado, porque no fue solamente españoles contra indígenas. Al contrario, mencionaba que se hicieron ciertas treguas entre pues gente, por ejemplo los tlaxcaltecas, los españoles, los totonacas, etcétera. O sea, digamos, ellos hicieron alianzas para tumbar, para tirar el imperio que era el imperio azteca, los mexicas, que así se les conocía, mexicas o aztecas, pues eran prácticamente lo mismo. Ok, entonces entendiendo esto, pues ya entendemos de que no eran los malvados españoles contra los pobrecitos indígenas que fueron explotados y fueron abusados por los españoles. Desde ese punto entendemos esto, que es una cuestión histórica, no es algo que uno se invente, sino que esto fue historia. Porque pues estos pueblos sufrían de demasiado abuso, no por los españoles, no por ningún otro imperio, no por nadie más que los mismos mexicas. Los mexicas los explotaban con impuestos, con sacrificios. Hay que entender algo, los mexicas no hacían sacrificios con su propia gente. Exactamente, los mexicas secuestraban a tlaxcaltecas, por ejemplo, que fue un pueblo muy afectado, que estaba muy enardecido en contra de los mexicas. Agarraba gente precisamente de estos pueblos y los sacrificaba, nunca de los mexicas, jamás, jamás. Entonces hay que entender, o sea, se nos dice, bueno, los españoles vinieron a hacer matanzas, a hacer atrocidades, genocidios, pero no se supone que esto lo hacían antes ellos. O sea, porque digamos, un genocidio no es el exterminio total de un pueblo, pues ellos eso era lo que ellos estaban haciendo. Pues tenían un concepto de superioridad también. Lo que los españoles trajeron consigo, una religión, formas de vivir, estilos de vida que propiamente no fueron ellos los que le impusieron, perdón por la palabra, mal usada, porque realmente hay que ver que, por ejemplo, Moctezuma le decía a Hernán Cortés que él no quería civilizarse, bueno, como nosotros lo conocemos, civilizarse. O sea, digamos, él no quería dejar de hacer sacrificios, porque él decía que los dioses tienen que comer al igual que uno y que tienen que sobrevivir, o sea, que tienen que recibir su ofrenda. Eso era lo que él le decía. O sea,
Poco a poco esta gente pues se fue habituando, se fue adaptando y fue viendo que realmente la vida se adaptaba más y tenía un sentido más óptimo y pues de condiciones de vida más estables que lo que les presentaban los españoles y no no su ascendencia, no sus dioses, o sea, no es algo humano, no es algo digno ver que a cada cierto tiempo hayan rituales dedicados a Tlaloc, a Quetzalcóatl, por ejemplo. O sea, realmente no eran cosas decentes y tampoco que pues el ser humano esté... O sea, el ser humano ya es un ser con razón, entonces... De hecho, estos debates se llevaron posteriormente para ver si estos eran seres con razón, porque eran rituales, eran hasta cierto punto desalmadas. Desalmadas, inhumanas, exactamente, esa es la palabra, inhumanas. Entonces, por eso se llevaron diversos debates en universidades, por ejemplo en la de Salamanca, para determinar si eran humanos o no, si eran personas o no, si tenían alma o no. Pero posteriormente, pues evidentemente sí tenían. Los españoles no hicieron matanzas. Y antes de morir Moctezuma le dice a Hernán Cortés: cuida de mis hijos. ¿Cómo? A ver, vamos a plantear esto. ¿Cómo un líder que está enemistado con otro le dice al otro: cuida de mis hijos? Como, por ejemplo, Adolf Hitler en algún momento le dijo a Franklin Delano Roosevelt o a Stalin: cuida de mi pueblo. Jamás en la vida pasó eso, porque eran rivales. ¿Cómo le vamos a pedir al rival, al enemigo, que cuide de nuestros hijos, que cuide de nuestro pueblo? Eso no era así, eso es imposible. Eso quiere decir que hubo alianza. Entonces ese es el primer paso para entender por qué es de que nunca hubo una guerra como se nos plantea en la leyenda negra. Y también, bueno, el segundo paso y el más importante es el mestizaje. El primer caso de mestizaje se da, o sea, nosotros, bueno, los mexicanos le dicen así, nosotros seríamos el hijo de Pedro Alvarado con doña Luisa Xicoténcatl. Pues los mexicanos son producto del hijo que tuvo Hernán Cortés con doña Malinche, que así se le conocía. Eso somos nosotros, somos producto de mestizaje, no somos, o sea, ella me decía antes de iniciar esto: pero ¿cómo hacemos pues para explicar que no estamos en contra de las raíces? Pero yo le digo: pero las raíces no solo vienen de un lado ni de otro, las raíces es una mezcla. Les digo que somos hijos de don Pedro de Alvarado y de doña Luisa Xicoténcatl. O sea, somos eso, o sea, somos ese producto. No más esa versión que nos cuentan que hay familias en Guatemala que literalmente solo son españolas, criollas o no. Eso es mentira. O sea, el primer conquistador se hizo un mestizaje. O sea, ¿cómo es posible que los demás no? O sea, no es algo posible. Incluso para pueblos tan enemistados que, bueno, luego estuvieron enemistados por ciertas cuestiones, como lo son San Pedro y San Marcos, que San Pedro y San Marcos eran pueblos divididos por sus culturas específicamente españolas o criollas o mestizaje, o mestizas más bien, por la indígena. Pero digamos, desde un inicio los conquistadores españoles que se asentaron en San Marcos hacían mestizaje con las indígenas que yacían en San Pedro. O sea, realmente hay que entender esto como fue, y que esto fue literalmente una mezcla, nunca estuvimos separados. Sí, fíjate que es muy curioso porque hablábamos, ¿verdad? Sí, detrás de esta cámara. Sí. De esto, de que habían existido opiniones y todavía existe este debate entre celebrar la hispanidad y lo confunden, ¿verdad?, con rechazar las raíces. Y tú ya bien lo decías, eso es incorrecto, completamente incorrecto, porque ya lo mencionabas, es un mestizaje, o sea, no venimos solo de un lado. Claro. Y como parte de eso hay muchos aportes que la hispanidad trajo a la época moderna y que todavía la seguimos utilizando en la vida cotidiana. Entonces es un poquito, como te digo, contradictorio negar eso. Sí. Por ejemplo, y algo que es de lo más común, el idioma que nosotros hablamos. ¿Qué idioma predomina en Guatemala, en América? El idioma castellano. Y esto fue un aporte muy, muy importante que trajo a la hispanidad. Por ejemplo, en Guatemala el castellano coexiste con otros 22 idiomas, pero sin embargo, es el que más sobresale, el que más se habla.
Y la educación también nos mencionan que trajo a las universidades, trajo mucho desarrollo. Entonces no lo podemos pintar como algo malo, como tú lo decías, como una historia negra, ¿no? Una leyenda negra. Porque verdaderamente hay muchos aportes que hasta el día de hoy seguimos viviendo. Otra de las cosas que tú ya mencionabas y me parece muy importante resaltar fue la introducción que trajeron de la religión. Anteriormente los pueblos que existían en el territorio americano eran muy crueles y no lo podemos negar, ¿verdad? Exacto. Incluso en alguna ocasión yo escuchaba que si los españoles no hubieran venido al continente, hasta cierto punto ellos mismos se iban a terminar matando por el nivel de maldad y crueldad que ellos tenían. Así es. Pero claramente ellos no lo miraban así, lo miraban como que era un sacrificio. Recordemos que antes ellos se basaban en el politeísmo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, hoy en día, y quienes somos amantes de las procesiones, ¿verdad? Todavía esto se sigue practicando y es uno de los grandes aportes que trajo la hispanidad a nuestro contexto, especialmente, no lo vamos a negar, aquí en Guatemala, ¿verdad? Antigua Guatemala es reconocida precisamente por eso. Y que es muy chistoso porque yo estaba hablando precisamente de esto con una persona que es devoto, que es cargador, y al momento de yo hablarle de la hispanidad fue como que, uy, no, eso es negar mi origen, eso no, ¿verdad? Entonces es muy importante también reconocer esto, saber reconocer que venimos de un origen de dos lados, ¿verdad? Mestizo. Sí, hay que entender algo que decís muy importante, que bueno, decís que los idiomas mayas prevalecen aún en Guatemala junto con el español. Díganme ustedes qué idiomas de los indígenas que yacían en el norte de América prevalecen hoy en Estados Unidos como idiomas. No me van a poder mencionar ninguno porque precisamente habían otros, los ingleses, que todo lo que tocaban era muerte, destrucción. Pues esto lo hacían los ingleses. El ejemplo mayor de la hispanidad lo podemos ver en nuestras propias ciudades, con nuestros centros, las iglesias en los centros, los parques, los mercados, las procesiones. Digamos, si usted, bueno, al público joven, si vos hoy que nos mirás, pues sos católico, te gustan las procesiones, no podés ser antihispano porque los españoles trajeron las procesiones, pero tampoco podés decir que no tienen influencia indígena porque sí las tienen. O sea, son procesiones diferentes a lo que hay en Europa. No somos europeos, somos americanos, somos hispanos. Realmente la hispanidad, o sea, trajo frutos inmencionables. Las universidades, 3 universidades, por ejemplo, las que yo recuerdo en este momento, la que hoy es la Universidad Autónoma de México, la trajo España. La Universidad de San Marcos de Lima la trajo España. La Universidad de San Carlos de Guatemala la trajo España. Eran reales y pontificias, de hecho, las 3. Los primeros hospitales los trajo España. En América ya habían universidades cuando en Estados Unidos no había una ciudad formal. Hacemos énfasis en esto de que no podemos negar nuestra hispanidad porque lo llevamos en la convivimos con eso todos los días. Por el lado que lo querramos ver, seamos ateos, seamos creyentes, claro, lo que seamos, convivimos con ella a diario, ¿verdad? Negar la hispanidad es negarse a uno mismo. Con eso termino todo. Eso sí es negar nuestro origen. Exactamente. Les mandamos un grandísimo abrazo porque ya teníamos rato de no presentarnos ante ustedes. De verdad que han sido semanas un poco difíciles, pero de verdad que con mucho gusto pues ya traemos esta semana, ¿sabías qué? Entonces, esperando que pues sus semanas esté llena de bendiciones y de pues muchas alegrías, que nos despedimos para un próximo ¿sabías qué? Adiós.